Has escrito un libro muy importante y muy fundamental, creo yo, para esta etapa de la vida del país, que tiene que ver con lo que se ha vivido en el Congreso de la Nación, ni más ni menos. Con un título muy provocativo. Cicerón, casi 2000 años atrás, decía que los senadores son buena gente, el Senado mala bestia. Y hay dos momentos en el Senado que se viven en el Congreso, pero en el Senado, que es más chico, que es cuando uno jura y cuando se despide. Son dos momentos de mucha autenticidad y de mucha emoción. Y cuando uno de los senadores, que era un profesor de filosofía, Cabancil, se despidió, nos dejó una esquela escrita con la frase de Cicerón, solo que él preguntaba, ¿no? Bueno, yo traté de responder. Digo, sí. que fui elegida durante 10 años para hablar por otros, ahora me dio necesidad de ser escuchada, ¿no? De poner un poco el foco en esta institución devaluada, como es el Congreso, pero porque tampoco se le otorga la función, conocemos cuál es la función, que es de donde surge su importancia. Si entendiéramos que ahí se toman las decisiones más importantes que afectan nuestra vida, ahí también entenderíamos por qué hay que buscar perfiles de idoneidad para los que se sientan ahí, ¿no? Yo tengo mucho orgullo de haber, que los cordobeses me hayan dado su confianza, pero también tengo mucha frustración de haber estado en el peor parlamento de la tercera década democrática. El peor. Sí, porque se canceló el debate, porque funcionaba control remoto del Poder Ejecutivo, porque se imponía la mayoría, porque parecía que había un solo color político, y esto es antidemocrático hasta por definición. Si hay algo que tiene el Parlamento de riqueza, es la pluralidad de representaciones, de miradas que están sentadas ahí. Si hay algo que es el Parlamento, es el parlar, es el hablar, claro. Pero no como monólogo, sino como intercambio. Si hay algo que tiene la democracia de riqueza, es la negociación. Y desgraciadamente todavía nuestra cultura política tiene mucho de trueque, ¿qué me das, qué te doy? Claro. Ese cambio de votos por favores, ¿no? Y después el estar en tan baja estima social lleva también en que uno esté permanentemente sospechado, ¿no? Yo ingenuamente pensé que todos mis archivos, haber participado tanto en el debate público, mis artículos que llenan baúles, que eso me autorizaba a participar en el debate o me sostenía. Pero en la política es el aquí y ahora, no importa lo que uno ha hecho para atrás, es el aquí y ahora y es ahí donde se nos juzga, ¿no? Se entiende. ¿Por qué se habla de la tercera década democrática y por qué, a pesar de que toda la estemos pasando y la estemos transitando, digo, ¿por qué la Argentina tiene una democracia diferente de la del resto de los países? Porque uno habla de otras democracias, como la de Estados Unidos, por ejemplo, que muchos dicen bien o mal y ahora que están por enfrentar elecciones, funciona. Uno puede estar de acuerdo o no, le puede gustar o no, puede tener opiniones disímiles. Pero los argentinos tenemos, quizá por el poco tránsito en este sistema, un sistema democrático diferente, que llama la atención y que nos cuesta todavía. Bueno, primero, si entendemos que la democracia es un proceso, vamos a ser benévolos en relación a todo lo que nos falta. Si pensamos que tenemos más de 50 años de autoritarismo en nuestras espaldas, en el siglo pasado, decimos tenemos presidencialismos fuertes. No, tenemos una cultura autoritaria que ha impregnado de tal manera el resto de las instituciones, y el Congreso tiene que ver con esto. La división de poderes es que haya autonomía de poderes. El Congreso controla a los otros poderes. Nosotros seguimos analizando el Poder Ejecutivo, ponemos los ojos en lo que hace el Ejecutivo. Entonces me parece que vamos en un proceso, es el único sistema que cambia con el tiempo. Yo cuando entraba acá, que iba viendo las décadas, cuando pasé entre los 90 y los 2000, me dio un regocijo, porque dije, para mí personalmente fue mi mejor tiempo, porque tuvimos la primavera democrática, que fue la primera década, la segunda década, la primera porque además creo que hay un rasgo que no tenemos que
olvidar cuando comparamos con otros países. Nosotros fuimos más lejos que nadie en la revisión del pasado. Ahora, paradójicamente, la revisión del pasado fue de alguna manera un peso para construir cultura democrática. Sí. Seguimos hablando del pasado, seguimos, no es que el pasado siempre se va a ir recreando con las nuevas generaciones. Fue muy brutal lo que pasó en el país con el terrorismo de Estado. Entonces cada nueva generación hará sus nuevas preguntas. Pero lo cierto es que me parece que estamos siendo poco generosos en las generaciones futuras para no cargarles esa mochila del pasado como peso, no como aprendizaje. No puede ser el pasado una venganza, tiene que ser un aprendizaje. Entonces me parece que esa es la gran diferencia. Si piensas que Brasil apenas se hizo ahora una comisión de verdad, si piensas que Chile, tampoco hicieron una comisión de verdad, pero no hubo juicios, claro. Y si piensas que Uruguay utilizó un mecanismo sofisticado de la democracia, cuál es el plebiscito, y ganó el olvido. Es decir, ahora que estamos hablando de plebiscitos, yo vengo de Colombia. Contanos, pues, la próxima pregunta iba dirigida ahí. Y es un proceso maravilloso, que no depende solo de la política, que no depende del resultado electoral. Claro, Ahí hay mucha gente comprometida en un proceso. Yo traje una frase que me encantó, que sirve para nosotros. Cuando las sociedades dejan de echar la culpa a otros y asumen sus propias responsabilidades, ahí viene el cambio. Claro. Que ya no depende de un partido, de una persona, son circunstancias colectivas que yo creo que es muy importante que una sociedad decida: queremos vivir en paz. Las víctimas, en los lugares donde hubo masacre, es donde ganó el sí. Eso es es la gran diferencia, y lo que tratábamos de entender aquí, que son las víctimas las que acompañan, a diferencia tal vez de que lo que uno ve aquí, que las víctimas piden el castigo, y lógicamente así deberá ser para aquellos genocidas. En el caso de Colombia, esos 50 años de guerrilla, las víctimas acompañaron, pero aquellos que no estuvieron cerca, o tal vez desde las grandes urbes, están con el no. Fue una cuestión política la que gana en esa cuestión de plebiscito, y la mirada es mucho más allá. Por eso hoy se le da el Nobel de la Paz. Sí, porque yo creo que lo que yo vi en Colombia, que hay una gran preocupación de construir una pedagogía de paz. Para las escuelas, tienen instituciones en el mismo estado, para la reintegración. Es decir, el tema de la paz y la reconciliación está puesto. Bien. Hay que entender que el perdón es individual. Cada persona, eso es íntimo, nadie puede juzgar si otro decide perdonar, eso es íntimo, pero la reconciliación es colectiva. Y en el caso nuestro, yo siempre me obsesiona la pregunta: ¿en qué momento vamos a reconciliar lo que fue violado? Lo que fue violado por la dictadura fue la convivencia democrática. Lo que fue asesinado por el terror, el cadáver que nos deja la dictadura, es la política. Ahora, la rehabilitación de la política no es el partido único, no es el obedecer porque uno manda y hay una mayoría y obedece. Nosotros tenemos una constitución progresista, en el mejor sentido del progreso hacia adelante, que son todos los tratados internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional, que todos los gobernantes están obligados a hacer cumplir. Bien. No es el gobernante buenito que tira derechos porque es buenito. No, la obligación es hacer cumplir lo que está consagrado en la Constitución. Ex senadora, ex diputada, con un libro escrito sobre el Congreso de la Nación, que en otra oportunidad vamos a seguir charlando, obviamente, porque por favor, porque nada mejor que ver por dentro nuestro enorme Congreso. Y actual titular del Observatorio de Derechos Humanos, que también otro día, Normita, vas a venir a hablar es la posibilidad tarea de hoy. Que tengo ahora de colaborar con todo lo que aprendí, porque eso también es interesante en el Parlamento, el aprendizaje. Un placer tenerte, Norma. Gracias. Y Karin, esto que decíamos, ¿no? Que todos los países que tienen grandes democracias y fuertes democracias se apoyan mucho más en el Congreso por allí que nosotros poderes, esta Santísima Trinidad que debe funcionar equilibradamente, ¿no? Así es. Un placer, Norma. Nos vemos, hasta la próxima.